Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Estamos agradecidos con el Señor por todas sus bondades y por todo su amor. En esta noche estaremos tomando un breve receso en la historia de los 12 apóstoles de Jesucristo para tener un pero muy interesante estudio en un libro del Antiguo Testamento, aprovechando que en esta semana están con nosotros tres hermanos pastores que han venido de Alabama: el hermano Ray Mackenzie, el hermano Jim Graham y el hermano Tony Scarborough, quien será la persona que en esta oportunidad va a compartirnos el mensaje del estudio bíblico. Yo voy a ser su traductor y yo sé que esto va a ser de mucha bendición. Y antes de comenzar este estudio, vamos a orar pidiéndole al Señor su bendición. Padre, te damos gracias en esta noche por concedernos el privilegio de poder abrir tu palabra y poder encontrar en ella esas bendiciones que tú has preparado para nuestras vidas. Te agradecemos por Jesucristo, tu Hijo, quien nos lleva a tu presencia, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a ti, Padre, si no es por Él. Y en su nombre pedimos que nos ilumines con tu Santo Espíritu para entender lo que tu siervo, mi hermano Tony, ha preparado para compartir con nosotros en esta noche, y que las bendiciones que recibamos respondamos a ti a ellas en gratitud, reconociendo que todo don perfecto, como dice tu palabra, proviene de parte tuya, Padre amado. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que tendrán a bien acompañarnos en este estudio, y que el mismo sea de bendición para sus vidas. Te lo pedimos dando gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Good evening, Tony. Thank you for being with us tonight. Yeah, thank you so much for having me. Thank you for sharing the Bible study tonight. But let us talk, before we start Bible study, let us talk a little bit about you. Where are you coming from? ¿De dónde viene Tony? Le digo que antes del estudio comparta un poco de su vida. So my wife and I live in a very small town in Alabama. Mi esposa y yo, dice Tony, vivimos en un pueblo pequeño allá en Alabama. Yeah, Coatepeque is probably bigger than the town we're from. Coatepeque es más grande que el pueblo donde nosotros vivimos. And it's way busier. Y Coatepeque es tiene mucho más movimiento que es nuestro pueblo en Alabama. Yeah. And so my wife and I, we have been married for almost 20 years. Y hemos estado casados, mi esposa y yo, por más de 20 años. And I serve on staff at Shoal Creek Baptist Church. Y yo sirvo en la iglesia bautista de Shoal Creek. And she works for the state of Alabama. Y mi esposa trabaja para el estado de Alabama. Yep. Thank you very much. You're welcome. How long have you been in ministry in the position that you are serving now? Yep. A little over 5 years. 5 años, Tony ha estado. Le pregunté cuánto tiempo ha estado sirviendo en la posición donde está en su iglesia, y dice que 5 años. Y esta semana hemos estado teniendo con varios pastores estudios a lo largo del Antiguo Testamento. Yo le pedí a Tony que por favor esta noche nos compartiera el estudio en el libro de Ruth. Yeah. So we are going to take a look at a story of hope and redemption. Vamos a estudiar el libro de Ruth, y es una historia de esperanza y redención. Because the story of Ruth is really that story of hope and redemption. Porque la historia de Ruth es una historia de esperanza y redención. And so the story begins in a time when the world was filled with faithlessness and disobedience. La historia de Ruth está enmarcada en un tiempo en cuanto aquella gente que le rodeaba se caracterizaba por no tener fe en Dios y vivir en desobediencia. Yeah, so Ruth chapter 1 and verse 1 says this is a time when judges ruled the earth. En el capítulo 1 y versículo 1 de Ruth se nos dice precisamente que ella vivió en los días que gobernaban los jueces. This was a very dark time in our history. Y era, espiritualmente hablando, un tiempo muy oscuro en aquella tierra.
But Pastor, even though this was a really dark time, Ruth showed faithfulness and obedience to God. Pero aun cuando eran días oscuros con respecto a la fe, Ruth demostró fe y obediencia a Dios. In Joshua chapter 24 and verse 19, Joshua tells the people that they will not be able to follow God. En el capítulo 24 del libro de José y versículo 19, José le dice al pueblo de Israel: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Le estaba diciendo, ustedes no van a ser fieles a Dios. And so the people's disobedience leads us to the time when judges ruled the earth. Y esta desobediencia que Josué anunció al pueblo de Israel llegó hasta el día de los jueces, en donde Ruth vivió. And we see cycles of disobedience and idolatry, and then they will repent. And then disobedience, idolatry, and then they repent. Y en el libro de jueces en realidad es un libro que nos muestra el círculo vicioso del pueblo de Israel, que pecaba, se arrepentía, pedía perdón a Dios, Dios les daba liberación, un tiempo estaban bien y luego otra vez a repetir lo mismo de pecar contra Dios. And every time that the cycle repeats, we see the people get worse and worse and worse. Y era una especie de espiral descendiente, porque cada vez, cada ciclo que venía, la gente pecaba aún más y de peores maneras contra Dios. And then the book of Judges ends with the people in complete moral failure. Y el libro de Jueces termina cuando la gente está completamente fracasada en su relación con Dios. But there is hope for the people. Ruth is a story of hope. Pero hay esperanza. Ruth es un libro de esperanza. In English, the word hope often implies something we wish would happen, but we're not sure that it will. Normalmente utilizamos la palabra esperanza en una forma que algo que deseamos, pero creemos que no va a pasar. So we would say, I sure hope that it doesn't rain today. Por ejemplo, decimos, tengo esperanza de que no llueva el día de hoy. And so I have hope that it doesn't rain, but I'm not sure if it will or not. Entonces yo tengo esperanza de que no llueva, pero no estoy seguro si va a llover o no. Or maybe I sure hope Pastor Otto lets me come back to teach again. O algo como quien dice, yo espero que el pastor Otto me permita en el futuro regresar a enseñar aquí a Coatepeque. But I'm not sure if Pastor Otto will let me come back again or not. Pero yo no estoy seguro si el pastor Otto me va a permitir regresar o no. Yeah, that is not what biblical hope looks Ahora, like. bíblicamente hablando, la palabra esperanza significa algo diferente. Biblical hope is something that you can hope in and be sure of, 100% sure. Algo que la palabra esperanza en la Biblia significa algo que usted espera que pase, pero con plena seguridad, 100% seguro, va a pasar. So this is something that you look forward to with complete confidence, and it changes the way that you live your life. Y esto significa que es algo que usted está seguro que va a recibir, va a pasar en su vida, y eso cambia la manera de vivir de las personas. And the story of Ruth is that kind of hope, biblical hope. Y esa es la historia de Ruth, una esperanza bíblica. We will see that it's the kind of hope that we have in Jesus Christ. Es la clase de esperanza que también nosotros tenemos en Jesucristo. If we call out to him, we can be sure that he will forgive our sins and redeem us. Si nosotros nos arrepentimos, venimos a Él, invocamos su nombre, Él, estamos seguros, nos va a redimir. Because Jesus says that he is the way, the truth, and the life. He is the way to the Father in heaven. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino al Padre. And so the story of Ruth begins with a man named Elimelech. Volvamos a la historia de Ruth. La historia de Ruth comienza con la historia de un hombre que se llama Elimelech. And Elimelech is fleeing Bethlehem with his wife because a severe famine has come across the land. Elimelech tiene que salir de Belén porque él junto a su esposa se dan cuenta de que hay mucha hambre en aquella tierra. And so Elimelech
Naomi, his wife, and their 2 sons go to an area of the land called Moab. Entonces Elimelech, su esposa Noemí y sus 2 hijos van a una tierra que se llama Moab. And the sons meet Moabite women and they marry them. Y los hijos de Elimelech y de Noemí conocen mujeres moabitas y se casan con ellas. And so one of those Moabite women was named Orpah, and one of those Moabite women were named Ruth. Y los nombres de las mujeres que se casaron con los hijos de Elimelech y Noemí son Orfa y Ruth. Tragically, Elimelech and both of their sons pass away. Trágicamente, tanto Elimelech como sus 2 hijos mueren. And this leaves Naomi and Orpah and Ruth to survive on their own. Y eso deja a Noemí viviendo solamente con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. And so now they have a decision to make. Y ahora hay que tomar una decisión. Naomi tells Orpah and Ruth it would be better off if you stay here with your people, but I'm going back to be with my people. Noemí le dice a sus nueras, Orfa y Ruth, que para ellas es mejor que se queden en su tierra de Moab y que ella, Noemí, va a regresar a su tierra, a Belén. Orpah decided to stay, but Ruth said, no, I'm going with you. Orfa le dice que sí a su suegra y se queda en Moab, pero Ruth dice, no, yo voy contigo. Yeah. Ruth tells Naomi, where you go, I go. Where you live, I will live. And your God will be my God. Ruth le dice de esta forma a Noemí, a donde tú vayas, yo iré. En donde tú vivas, yo viviré. Tu Dios será mi Dios. This is a beautiful story of the devotion of a daughter-in-law to a mother-in-law. Esta es una bella historia de la devoción que una nuera muestra por su suegra. In my culture, that doesn't always happen. The daughter-in-law and the mother-in-law do not always agree. Esto en nuestra cultura allá en Estados Unidos no pasa mucho. Por lo regular, una nuera con su suegra entran en desacuerdos. But because of Ruth's faithfulness to Naomi, a man named Boaz notices her. Pero por la fidelidad que Ruth manifiesta a su suegra Noemí, un familiar de ella llamado Boaz se fija en Ruth. She is out in his field and she's gleaning food that is left over from his crops. Al regresar a Belén, ella entra en los terrenos, en los cultivos de Boaz y recoge del grano que han sembrado en los terrenos de Boaz. And so Boaz notices how hard she's working, and he asks one of his workers, who is that woman in the field? Entonces Boaz se da cuenta que Ruth trabaja fuerte para ella y para la suegra y le pregunta a uno de sus campesinos, ¿quién es esa mujer que está trabajando tan fuerte en mis campos? And Boaz is so taken by her that he ends up marrying her and he ends up redeeming her from her circumstances. Boaz se interesa tanto en ella que se casa con Ruth y la redime de su estado en que estaba. Well, they have a son named Obed. Y ellos tuvieron un hijo, Boaz y Ruth, que se llama Obed. And here's the really cool part of this story. Y aquí hay una parte muy interesante de la historia. Obed becomes the father of Jesse. Jesse is the father of David, the king of Israel. Obed llegó a ser el padre de Isaí. Isaí llegó a ser el padre de David, el rey de Israel. And it is from the King David that the line of the Messiah would come. Y de la línea de los descendientes de David, el Mesías habría de venir. So we see Ruth's faithfulness leading all the way to Jesus coming. Entonces, la fidelidad de Ruth Yeah. hizo que se convirtiera en una de las antepasadas de la línea mesiánica de Jesús. So I have several things that I want to share with you that we can take out of this story and apply to our life. Y yo tengo algunas cosas que quisiera que tomáramos de esta historia para aplicarla a nuestras vidas. Number one, do what you know is right, not what looks right to others. Número 1, haga lo que es correcto conforme a la guía de Dios y no conforme a lo que otros digan. Ruth chapter 1 and verse 8. Ruth capítulo 1 versículo 8.
Naomi said to her 2 daughters-in-law, "Go, return each of you to her mother's house, and may the Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me." Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. So Naomi tells them to go back to where they're from, go back to their families, go back to their false gods. Noemí le dice a sus dos nueras: vayan de regreso a sus familias, vayan de regreso a su tierra, vayan de regreso a sus ídolos. And the logical thing for Ruth to have done would have been to go back to her family. Y lo más lógico que Ruth debió haber hecho era irse de regreso con su familia, Go back to the people that would have taken care of her ir con su gente, ahí cuidarían de ella and find a new husband. y conseguir un nuevo esposo. But she chose to go with Naomi and be faithful to Naomi. Pero ella decidió irse con Noemí y fue fiel ayudante de su suegra. And the Lord did give her a new husband. Y sí, el Señor le proveyó un nuevo esposo a Ruth. So Ruth could have allowed her questions and her doubts and her fear to influence her to not follow Naomi. A Ruth le pudo haber entrado miedo, pudo haberse cuestionado varias cosas para no seguir a Noemí. But in her heart, she knew what she was supposed to do. Pero en su corazón, Ruth sabía lo que debía de hacer. We have a word for this, and it's called conviction. Tenemos una palabra para esto y se llama convicción. Ruth felt great conviction that she was to stay with Naomi. Ella tenía una gran convicción que debía de acompañar a Noemí. And thank God that she followed her convictions. Y gracias a Dios que siguió la convicción que tenía. Ruth 1 and verse 16. Veamos en Ruth capítulo 1 versículo 16. Ruth says to Naomi, "Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people will be my people, and your God will be my God." Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. We really need to pay attention to this because we see Ruth reacting to her strong convictions. Esto es muy importante que le pongamos mucha atención. Es una declaración que Ruth hace basada en sus convicciones. And here's what I know. I know that strong convictions from God will always come before great action. Y de esto estoy seguro. Las grandes convicciones que tengamos con respecto a lo que Dios quiere siempre son seguidas por las acciones de acuerdo a la voluntad de Dios. When we know something is right and we know that it is God speaking to us, we must obey. Cuando nosotros sabemos que algo está correcto y es algo que agrada de Dios, debemos hacerlo, debemos seguir esas convicciones. And the good thing is that we have God's word that we can read. Y lo bueno para nosotros hoy es que para aprender eso tenemos la palabra de Dios. And God's word gives us everything that we need pertaining to life and godliness. Porque la palabra de Dios nos proporciona todo lo que necesitamos acerca de cómo vivir nuestras vidas, cómo vivir nuestra fe. And God's word tells us that if we don't do the good that he tells us to do, then we are in sin. Y la Biblia nos dice que si nosotros no hacemos lo bueno que Dios dice que hagamos, entonces estamos en pecado. Now, it's not always going to be easy, especially when others around us are disobeying. No siempre va a ser fácil obedecer lo que Dios dice, especialmente si hay personas que nos rodean que viven en desobediencia a Dios. But we can learn from the book of Ruth that it's possible. Pero aprendemos del libro de Ruth que es posible obedecer aún viviendo en medio de gente desobediente. Amen. Amén. Another thing that we can learn from the book of Ruth is that following your convictions with integrity can increase your influence with others.
Otra cosa que aprendemos de Ruth es que cuando vivimos nuestras convicciones y hacemos lo que Dios dice, podemos influir positivamente en la vida de otros. Yeah. So one way I like to describe integrity is it's the person you are when you think no one else is looking. Y aquí utilizamos la palabra integridad. Integridad, uno de los conceptos que me gusta es la manera en que una persona se comporta cuando está a solas. Ruth knew she was to be faithful to Naomi. Ruth sabía que debería ser fiel a Noemí. Ruth knew that she was to work hard in Boaz's field. Ruth sabía que tenía que trabajar fuerte en los campos de Boaz. And it didn't matter to her if anybody was watching her or not. She had to be faithful. Y a ella no le importaba si alguien la estaba viendo o no. Ella debía ser fiel. And because she was faithful and she had integrity, she was able to influence others around her. Y porque ella fue fiel y porque ella también fue una persona íntegra, pudo influir en otros. See, Ruth was a foreigner. She was a Moabite. En Belén, Ruth era una extranjera, ella era moabita. So the people should not have had anything to do with her. Entonces la gente debió haberla despreciado. But because of her integrity, the Hebrews noticed her and wanted to be like her. They admired her. Pero como ella se portaba con integridad y con fidelidad, los hebreos la admiraron y para ellos ella fue un ejemplo. It was because of her integrity that Boaz noticed her to begin with. Para empezar, fue por su integridad que Boaz se fijó en ella. Boaz tells her, I've heard all about you and I've heard about the way you have taken care of your mother-in-law. Boaz le dijo, he escuchado de ti y cómo te has comportado de bien con tu suegra Noemí. You see, Ruth didn't know that anybody was watching her, but people were. Ella no sabía que la estaban viendo, pero sí habían personas que se estaban fijando en ella. And Boaz heard of her integrity and it made him want to be with her. Y Boaz también había escuchado la historia de ella, de la integridad que tenía y se fijó en ella. Ruth chapter 3 and verse 11. Veamos en Ruth capítulo 3 versículo 11. Boaz says, all of my fellow townsmen know that you are a worthy woman. En el verso 11, Boaz dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Oiga esto, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. This word worthy, it could also be translated virtuous. Si es la palabra virtuosa puede ser usada también, puede decirse alguien que vale la pena. Yeah, see, Ruth had integrity. She was worthy. She was a noble woman. Alguien valioso por su integridad, por su fidelidad. Ella era valiosa, ella era noble. And those things still matter today. Y esas virtudes también importan el día de hoy. Our integrity, our character, who we are when we think no one else is looking matters still today. Nuestra integridad, nuestra fidelidad es importante. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? Because whether or not there's any other people watching us, God is always watching us. Porque aun cuando nadie nos mire, Dios siempre nos está viendo. And God has called his people to look different than the world. Y Dios espera que sus hijos se conduzcan de una manera distinta a como se conduce el mundo. When the world looks at believers in Jesus, they should see something that looks different. Cuando el mundo vea a los creyentes en Cristo, deben ver la diferencia entre ellos y el resto de las personas. And so we need to ask ourselves, do we look different? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿realmente nos vemos diferentes? And then ask God to show us where we need to improve our lives. Y pedirle a Dios que nos ayude y nos muestre en qué necesitamos cambiar. A third thing we can learn from the book of Ruth, Lo tercero que podemos aprender del libro de Ruth, we need to remember to be humble and keep working as God blesses us. tenemos que ser humildes y tenemos que servir
de acuerdo a lo que Dios nos muestra. You see, we could very easily struggle with pride when blessings come into our life. Es muy fácil llenarnos de orgullo cuando nos llenamos de las bendiciones de Dios. God has placed so many blessings in our life, no matter what our situation may be. Dios nos ha dado muchas bendiciones para nuestras vidas, sin importar la posición que tengamos. If you have breath in your lungs, that's a blessing from God. Si uno puede respirar, es una bendición de Dios. And we need to remember to always stay humble. Pero tenemos que recordar que siempre debemos ser humildes. 1 Peter chapter 5 and verse 6. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 6, Peter says, "Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you." dice así, primera de Pedro 5, 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. We always want to remain humble before God so that it is he that lifts us up. Siempre debemos permanecer humildes delante de Dios para que el reconocimiento venga de parte de Él. And even though it would have been really easy for Ruth to get prideful as Boaz started blessing her, Y así como para Ruth le hubiera resultado bastante tentador llenarse de orgullo cuando empezó a recibir las bendiciones de Boaz, we see Ruth remain faithful to God and continue to work hard. Ruth se mantuvo fiel a Dios y se mantuvo trabajando fuerte y humildemente. The Bible says she worked hard in the morning and she worked hard in the evening. La Biblia dice que ella trabajaba muy fuerte por la mañana y muy fuerte por la tarde. And then even after she was finished working in the evening, she continued to gather more before she went home. Y aun cuando se terminaba la labor, ella continuaba trabajando para llevar todavía más a su hogar. And so when God grants us favor or when he grants us blessings, we always need to remain humble. Ahora, cuando Dios nos bendice y nos bendice abundantemente, tenemos que continuar siendo humildes. You see, it was Ruth's humility that allowed God to lift her back up. Fue la humildad de Ruth la que hizo que Dios la exaltara. So keep working hard and remain humble. Trabajemos fuerte y seamos humildes. Another thing we can see from the book of Ruth is we should be known by our love for others. Otra cosa por la cual debemos ser conocidos y tomar la enseñanza del libro de Ruth es nuestro amor hacia los demás. John chapter 13 and verse 35. En Juan 13:35 says, "By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." En esto conocerán todos que sois mis discípulos cuando os améis unos a otros. You see, it is our love for other people that shows them who we follow. Es el amor que tenemos hacia las demás personas la que realmente demuestra a quién estamos siguiendo. So Jesus says that you should be able to tell that you belong to him by the love that you show. Porque Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos mostrarían que realmente eran sus discípulos si se amaban unos a otros. And you remember that Ruth told Naomi she loved her so much she would follow her anywhere. Y usted se da cuenta en la expresión que Ruth le dice a Noemí que a donde quiera que ella fuera, ella también iría, está diciendo te amo como mi prójimo. And we see that God wants his people to be recognized by how they treat others. Y Dios quiere que nos reconozcan como sus hijos por la manera en que tratemos a las demás personas. And I think we often forget that. Y a veces se nos olvida eso. Some of the rudest people you will ever meet at times are Christians. Muchas veces las personas más rudas y desconsideradas que conocemos se dicen ser cristianos. We judge others, Juzgamos a otros, we mock other people, nos burlamos de otros, and that is not who God has called us to be. y Dios no nos ha llamado a ser así.
God has called us to be different than the world, and Ruth was different. Dios nos ha llamado a ser diferentes al mundo. Ruth era diferente a su mundo. And so the last thing I want you to see from the book of Ruth Y lo último que quiero que veamos en el libro de Ruth is that there is always hope when we are obedient. de que es esto. Siempre hay esperanza cuando somos obedientes. You see, God wants our obedience. Dios quiere que seamos hijos fieles. He knows that we will fail him at times, but he wants us to follow his will. Dios sabe que nosotros podemos fallar, pero Dios quiere que sigamos siempre su voluntad. And we see in a time when disobedience and wickedness and faithlessness covered the world. Y sabe, estamos hablando de Ruth, alguien que vivió en tiempo de maldad, tiempo de desobediencia. Todo esto llenaba el mundo de aquel entonces. Ruth was obedient and she had faith. Pero Ruth fue obediente, tuvo fe. And it was this obedience that led her to the field of Boaz. And it was this obedience that led her to ask him to redeem her. Y su obediencia fue la que hizo ir hasta los campos de Boaz y que también la hizo ser redimida por aquel pariente de su familia. And see, her obedience led Boaz to marry her, and then God blessed them with Obed. La obediencia de Ruth hizo que Boaz se casara con ella y tuvieran a su hijo llamado Obed. You see, it was Ruth's obedience that was the key to bringing the line that would lead to Jesus. La obediencia de Ruth tuvo que ver con la línea mesiánica de donde vino Jesús. And here's the hope that we have in Christ. Y esta es la esperanza que tenemos en Cristo. Romans 10 and verse 9. Romanos capítulo 10 y versículo 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. You remember that biblical hope is different than worldly hope. Ahora recordemos que la esperanza bíblica es diferente a la esperanza del mundo. Worldly hope says, I'm not sure if I can be saved. La esperanza de que se habla en el mundo dicen, espero que pase, pero no estoy seguro si va a pasar. Biblical hope says you will be saved. Pero aquí la esperanza bíblica nos dice que sí va a pasar, serás salvo. So here are some final thoughts from the book of Ruth. Y los pensamientos finales en este libro de Ruth. Just like Ruth, we must always do what we know is right, even when it's hard. En el ejemplo que Ruth nos da, debemos hacer lo que es correcto, aun cuando sea difícil. Following Jesus isn't always going to be easy, but he wants our obedience. Seguir a Jesús no siempre va a ser fácil, o para nada va a ser fácil, pero Él quiere nuestra obediencia. And just like with Ruth, following your convictions and standing on the truth is the best way. Pero así como Ruth, seguir nuestras convicciones y pararnos firmes en nuestra fe es lo mejor que podemos hacer. Remember that the Bible says if you know the right thing to do and you don't do it, you are in sin. Recuerde que la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. And just like with Ruth, we must always remember to stay humble. Y así como Ruth, recordemos siempre a mantenernos humildes. You see, the true test of our character is not when we struggle. ¿Sabe? Las pruebas más grandes de nuestra vida no vienen tanto en las luchas, The true test of your character is when you succeed. pero realmente lo difícil de las pruebas en la vida viene cuando usted está teniendo éxito. That's when pride can come in, and that's when we think that we don't need God anymore. Porque cuando usted está teniendo éxito, el orgullo se le puede subir a la cabeza y puede pensar que no necesita de Dios. And we must always guard against pride in our life. Y siempre debemos estar preparados para combatir el orgullo de en nuestras vidas. Just like with Ruth, we should be known by our love for others.
Y también, así como Ruth, debemos ser conocidos por nuestro amor hacia los demás. Of all the people in the world, it is Christians that should be known by how they treat other people. De todas las personas que habitan en este mundo, los creyentes en Cristo Jesús debemos ser conocidos por la buena manera que tratamos a nuestro prójimo. And here's the truth. The Ye- world knows what we're against. Y esta es la verdad. La gente conoce lo que los creyentes, aquellas cosas en las que los creyentes estamos en contra. What we need to make sure we tell the world is who we're for. Pero lo que debemos estar seguros es que la gente sepa de parte de quién viene el que estemos en contra de ciertas cosas y a quién servimos. And just like with Ruth, there is always hope. Y siempre, como en el libro de Ruth, hay esperanza. For the believer in Jesus Christ, he promises to never leave us nor forsake us. Y esta es nuestra esperanza. Jesús ha prometido nunca dejarnos, nunca abandonarnos. For the person that does not know Jesus as their Savior, Aquellas personas que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador, he promises that all you have to do is confess with your mouth and believe, and you will be saved. Jesús dice esto: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Yeah. So I pray that this has been helpful from the book of Ruth, and I pray that you can apply it to your life. Mi oración es que esto realmente le haya bendecido a su vida y pueda aplicarlo cada día. Thank you for allowing me to teach. Muchas gracias por permitirme compartir estas enseñanzas. And I hope Pastor Otto invites me back Anytime. anytime. Y dice que espera que el pastor Otto lo invite de nuevo a volver a enseñar. Yo le digo que en todo tiempo es bienvenido. You're welcome. Yeah, You're welcome thank you. anytime. Hermanos, para recapacitar en esta enseñanza, yo le agradezco a Dios por la vida de mi hermano Tony, por la forma en que Dios lo ha usado con los pastores en esta semana. Y una de las muestras que yo le digo, le diría a él que sí está invitado a volver, es que lo invité hoy a él. Él fue el que Dios puso en mi corazón invitarlo a compartir este estudio. Well, one of the things that you may notice, you are welcome at any time, is that were you the one I invited to share the Bible study tonight. Yeah, yeah. I'm very glad that I got invited. Y to está share this contento de Bible que lo study haya, tonight. lo haya invitado para poder compartir este estudio. Y mis hermanos, la palabra de Dios, algo que aprendemos siempre es, no es suficiente solamente conocerla, es más importante obedecerla. Dios ha dejado como prueba de nuestra fe la obediencia, incluso la prueba de nuestro amor. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso significa cumplirlos, ponerlos por obra. Y si nosotros andamos en la voluntad de Dios, no tendremos temor alguno, porque agradando a Dios, el Señor cumple las promesas que Él tiene para nosotros en su santa palabra. Así es que una vez más quiero agradecer a mi hermano Tony Scarborough por habernos compartido este precioso estudio, y yo estoy completamente seguro que ha sido de mucha bendición para su vida y ha sido de mucha bendición también para mi vida. And once again, I want to thank you, Tony. Thank you very much for sharing this Bible study, and I'm sure it was a great blessing for people. It was a great blessing to me. Y primeramente Dios, este domingo estaremos en nuestro culto de alabanza y adoración a las 10 de la mañana, y luego el próximo jueves siguiendo con el estudio bíblico de los 12 apóstoles de Jesús. You want to say some last words to say goodbye to our people? Yes. I did want to say that I have loved my time here in Coatepeque. Quiero decirles que me ha encantado el tiempo que he estado aquí en Coatepeque. The people here have been some of the most loving and friendly people I have ever met in my travels. He conocido a la gente de Coatepeque y las personas son muy amorosas, nos hacen sentir muy bienvenidos, muy amables, y no había experimentado esto en otros viajes, pero gracias. Yeah, I call my wife every morning and every evening, and I brag on how much you guys have welcomed us and the love that you've shown us. And I'll tell you this, she says that you're feeding me too good.
Hablo con mi esposa cada mañana y hablo con mi esposa cada noche y le comparto eso, que cuán amables han sido aquí conmigo, cuán bienvenidos nos han hecho sentir. Y ella me dice, espero que estés comiendo bien, y creo que estás comiendo bastante bien. And I don't know if you know this or not, but I will most likely be coming back in February. Okay, y yo no sé si saben esto, pero lo más seguro, es muy probable que yo regrese en febrero. You're welcome. So thank you for your hospitality. I'm taking a piece of you home in my heart. Thank you very much. Dice, muchas gracias por su hospitalidad y me los llevo a todos en el corazón. Yeah, thank you. Thank you, Tony. Thank you very much. Cassidy, she's watching. Yeah, Okay. yeah. Great. Hello, Cassidy. Hello, Cassidy. This is Pastor Otto, and this is Pastor Tony. I think you know him. Ha sido excelente realmente este estudio y nos despedimos ya y esperamos que el Señor siga bendiciendo su vida, siga bendiciendo su familia y sigamos adelante en los caminos de Dios. Que el Señor los bendiga a todos. Buenas noches.